En 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, México, luego de un brutal ataque coordinado entre varias fuerzas de seguridad. Se llevó adelante una investigación oficial, pero esta fue desestimada tanto por las familias de los desaparecidos como por expertos en derechos humanos que indagaron en el caso. ¿Qué pasó realmente con los normalistas de Ayotzinapa? El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigió hacia Iguala. Su objetivo era tomar por la fuerza unos autobuses para ir a la Ciudad de México, donde el 2 de octubre se realizaría la marcha en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968. Aproximadamente 100 normalistas se trasladaron en 2 autobuses, los Estrella de Oro 1531 y 1568. A las 20:15 horas, cerca del Rancho El Cura, los normalistas tomaron otro autobús, el Costa Line 2513. El conductor les dijo que debía terminar su recorrido en la central de autobuses de Iguala, pero que luego podrían concretar la toma. 15 minutos más tarde, los estudiantes llegaron a la terminal, donde luego de unos altercados tomaron 3 vehículos más, los Costa Line 2012 y 2510 y uno de la compañía Estrella Roja. A las 21:23 horas comenzaron a salir de la terminal en 5 autobuses que tomaron 3 direcciones distintas. Los Estrella de Oro 1531 y 1568 y los Costa Line 2012 y 2510 salieron por la calle Galeana con dirección a Periférico Norte. Pero el 1531 se adelantó y al toparse con unos patrulleros decidió cambiar de rumbo y se encaminó hacia el Periférico Sur. El Estrella Roja, en cambio, salió por la calle Altamirano hacia el Periférico Sur. A partir de las 21:40 horas comenzaron los ataques contra los normalistas. Por un lado, el grupo de 3 autobuses fue perseguido a lo largo de varias cuadras. Los policías dispararon al aire para lograr que se detengan. Cuando vieron que no frenaban, comenzaron a disparar directamente hacia los vehículos. Finalmente los interceptaron en Juan Álvarez y Periférico Norte. Fueron rodeados y atacados a tiros. Allí resultaron heridos de gravedad 2 estudiantes. La balacera continuó a pesar de que los normalistas pidieron una ambulancia para sus compañeros, aclarando que no estaban armados. Luego, el tiroteo se intensificó en contra del Estrella de Oro 1568. La policía obligó a los estudiantes a bajar de ese autobús, los acostaron en el suelo boca abajo y más tarde se los llevaron en varios patrulleros. Por otro lado, el autobús Estrella de Oro 1531 fue rodeado debajo del puente del Palacio de Justicia de Iguala. Con disparos, amenazas de muerte y gases lacrimógenos, obligaron a bajar del vehículo a todos los normalistas. Primero los tumbaron en el piso boca abajo y unos minutos después los subieron en unas camionetas y se los llevaron. A las 22:30 horas, el autobús Estrella Roja fue detenido por la policía 150 metros antes de llegar al puente del Palacio de Justicia. Los obligaron a bajar del vehículo, pero sin atacarlos. Los estudiantes se encaminaron hacia el centro de Iguala, pero fueron interceptados por la policía municipal. Por temor a una posible agresión, huyeron hacia la colonia Pajaritos. Todos los sobrevivientes a estos ataques fueron perseguidos durante la madrugada del día 27 de septiembre por miembros de las fuerzas de seguridad. El operativo contra los normalistas fue coordinado por la Policía de Iguala, la de Cocula, la de Huitzuco, la Policía Federal, la Policía Ministerial, la Policía Estatal y el 27 Batallón de Infantería. Como resultado, hubo 9 personas asesinadas, 27 heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Pero, ¿qué pasó con los normalistas detenidos según la versión oficial? A cargo de la investigación estuvo en primer lugar el Estado de Guerrero y luego la Procuraduría General de la República. Ellos enseguida señalaron como responsables del ataque y de la desaparición de los estudiantes a José Luis Abarca, el entonces presidente municipal de Iguala,
y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Sostuvieron que ese 26 de septiembre a las 19 horas se realizó un acto político encabezado por María de los Ángeles y que los normalistas habían intentado interrumpirlo, razón por la cual Abarca había dado la orden de detenerlos a como diera lugar. Después del primer incidente que sufren los normalistas, elementos de la Policía Municipal de Iguala los detienen con violencia y los trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto, entre Iguala y Cocula. Los policías municipales entregaron a los retenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Según la Procuraduría General, 3 detenidos pertenecientes a la organización criminal Guerreros Unidos confesaron haber llevado a los 43 normalistas hacia el basurero de Cocula. Allí dijeron haberlos asesinado e incinerado. Luego, depositaron los restos en bolsas negras que posteriormente arrojaron al río San Juan. El motivo, según dijeron, fue que detectaron que algunos de los estudiantes pertenecían a una banda criminal rival conocida como Los Rojos. Así, la Procuraduría, a través de su investigación, logró dar con la llamada verdad histórica. 39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente, 487 peritajes, 386 declaraciones. Sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Esta versión oficial fue respaldada por el propio presidente de México de ese entonces, Enrique Peña Nieto. Pero los padres de familia, desde el inicio de la investigación, desconfiaron de la Procuraduría y de la información que ésta brindaba públicamente. En noviembre de 2014, producto de las múltiples marchas pidiendo por la aparición de los 43 normalistas, el Estado de México se vio forzado a firmar un convenio de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta, a su vez, convocó a un grupo interdisciplinario de expertos independientes para que fuera a investigar el caso. Así fue como empezaron a aparecer algunas irregularidades en la versión oficial. En primer lugar, esta investigación logró desmentir que los normalistas hayan sido detenidos por orden de Abarca por intentar boicotear el acto político de su esposa. Según miembros de la policía que estaban realizando la seguridad del evento, este finalizó a las 19:40 horas. Para ese entonces, los normalistas ni siquiera habían llegado a Iguala. El GIEI señaló también de forma clara lo que no pasó. Entre esas cosas claras está la falta de consistencia y contradicciones entre los detenidos sobre el evento del asesinato y la quema masiva de los 43 desaparecidos en el basurero de Cocula, tal y como fue relatada. Respecto a este segundo punto, los investigadores señalan inconsistencias en las declaraciones de los detenidos respecto al horario en el que la policía les entregó a los normalistas, dónde los llevaron, quién, cómo y dónde los habrían asesinado, la forma en que habrían quemado los cuerpos y sobre lo sucedido en el río San Juan. Todos los detenidos dieron versiones diferentes sobre estos hechos. En tercer lugar, varias de estas personas detenidas manifestaron haber sufrido torturas por parte de las fuerzas de seguridad. Un análisis médico reveló que el 77% de los detenidos presentaba distintos tipos de lesiones, lo que llevó a los investigadores a pensar en la posibilidad de que hayan sido torturados para que declararan. Esto explicaría las inconsistencias en sus testimonios. En cuarto lugar, se realizó un estudio sobre la supuesta incineración. El GIEI concluyó que toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Hasta el momento, el equipo argentino de antropología forense no ha hallado evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Por último, se observaron otras tantas irregularidades. Una de ellas es la falta de resguardo de evidencias en las escenas del crimen.
lo que llevó irremediablemente a que se perdiera información valiosa para dar con los responsables de este hecho. También señalaron que las imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Pero cuando el GIEI solicitó ese registro, se les informó que había sido borrado. Además, los investigadores le solicitaron entrevistas y documentación al 27 Batallón de Infantería en 12 oportunidades. Estas siempre fueron respondidas negativamente, incluso cuando se lo requirieron directamente al expresidente Enrique Peña Nieto. Con estas contundencias que tenemos de nuestros equipos, se ha caído su verdad histórica, se ha hecho pedazos. Por eso ahora lo que necesitamos es saber la verdad. Anabel Hernández García es una periodista de investigación que escribió el libro La verdadera noche de Iguala. En él plantea su hipótesis sobre lo que desató el ataque contra los estudiantes. En el capítulo llamado Fue el Ejército, explica que un importante narcotraficante de Guerrero fue notificado la noche del 26 de septiembre de que unos estudiantes habían tomado 2 de los autobuses en los que había ocultado un cargamento de heroína que tenía un valor aproximado de $2 millones. Y continúa. Cuando le reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la mercancía a como diera lugar. El ataque realizado por las fuerzas de seguridad esa noche se focalizó particularmente sobre 2 de los autobuses, el Estrella de Oro 1568 y el 1531. Los normalistas desaparecidos son los que viajaban en esos 2 vehículos. Con lo cual, la sospecha es que esos 2 autobuses eran los que llevaban la heroína. El objetivo principal era detener, acomodar lugar estos 2 camiones Estrella de Oro y sacar la heroína. Lo que sucede, lo que causa la desaparición, de acuerdo a esta información que he podido corroborar de diferentes maneras, es que cuando hay la operación de la extracción de la heroína, los estudiantes se dan cuenta de lo que se está sacando y es en ese momento cuando se decide la desaparición de los estudiantes que viajaban en estos 2 autobuses. Con el cambio de gobierno en México a fines de 2018, se inició una nueva investigación llevada adelante por la Fiscalía General de la República. Esta, a través de nuevos testimonios, ha logrado corroborar la participación del ejército en la desaparición de los normalistas y la vinculación que existía entre estos y Guerreros Unidos en el transporte de drogas y armas. Ya hay 80 detenidos por este caso, incluso un capitán del ejército. Sin embargo, el propio Andrés Manuel López Obrador declaró que están buscando romper el pacto de silencio para finalmente conocer la verdad sobre lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014. ¿Qué pasó con los normalistas desaparecidos en Iguala? ¿Se trató de un crimen de Estado?